porque justo en la entrada de la casa estaba un perro completamente negro. Su pelo le brillaba. Escuchaba a su bebé llorando desesperado. Su esposa no respondía ni abría la puerta, que son brujos y tienen la habilidad en transformarse en algún animal o en lo que ellos quieran. Si tú piensas enfrentar ese nahual, necesitas curar tu arma, porque los disparos no les hacen nada. Salió, rabiaba con más coraje y empezó a dar vueltas como loco alrededor de la casa hasta que se puso. Se me hace que allá anda ese maldito animal. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Somos sus amigos Ana y Luis Carrillo y les damos la bienvenida a Relatos de Zaguán. Pues seguimos aquí en la comunidad de La Barca, un ranchito muy antiguo que ya está completamente abandonado. Y la intención del día de hoy es recorrer algunas de las tapias que no hemos recorrido y voy a aprovecharlas para platicarles una historia, mi gente. Una historia que tiene que ver con los nahuales. Con los nahuales. Muy interesante, dice Ana. Sí, ya por ahí se la estuve platicando a Ana y le gustó mucho y dijo, ¿sabes qué? A mí me gusta La Barca para que platiques esa historia, ¿verdad, Ana? Exacto. Y sí, entonces mi gente, vamos a recorrer las tapias que no hemos recorrido. Ya por ahí nosotros hemos tenido la oportunidad de recorrer este ranchito en otras ocasiones. Ya por ahí les hice un video anteriormente y nos faltaron algunas tapias de recorrer y pues vamos a aprovecharlas, mi gente, para platicarles esas historias. Aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de ver el video anterior, pues La Barca es un ranchito ya muy viejo que ya tiene, pues por ahí nos decían que fácil unos 50 años abandonado. Este ranchito es un rancho muy viejo, es de allá de los años de 1800 y feria, 1850 aproximadamente. Y este rancho es muy conocido porque tiene algunas historias, algunos relatos por ahí. Por ahí nos mencionan que este ranchito ha habido casos de personas que se han asustado aquí en esta comunidad. Por ahí se dice que rondan mucho las lechuzas. Dicen que por aquí hay pues esas mentadas brujas. Por ahí también nos dicen que en los días de Semana Santa y pues hasta en días que no son Semana Santa, personas aseguran que han visto arder en distintos puntos de aquí del rancho, que vendría siendo la manifestación del dinero que por ahí dejan enterrado. Y hablando de ese dinero, allá en la parte alta, allá donde están los árboles, ahí encima de Ana, también nos comentan que han visto a un curro, a un hombre muy elegante con vestimenta del 1800, que muy probablemente esté cuidando algunos de esos dineros que hay por ahí enterrados, porque es uno de los puntos donde algunas personas han visto arder. Entonces, mi gente, quiero aprovechar estas tapias para platicarles una historia que sucedió ahí en los límites de Puebla, ya colindando por ahí con Veracruz. Sucedió una historia también ya hace muchos años, yo pienso que más o menos en las épocas en las que se hizo este rancho. Por ahí nos platican que a la persona que le sucedió esto, pues era una persona muy joven en aquella época. Tenía apenas 3 hijos. Esta persona llegó a tener 18 hijos, pero pues tenía muy poquito de haberse casado con su esposa y apenas tenía 3 hijos. Bueno, tenía 2 y un recién nacido. Y por ahí la persona que nos compartió esta historia vendría siendo hijo de aquel recién nacido. O sea que a la persona que le sucedió esta historia, pues vendría siendo su abuelo. Su abuelo. Por ahí se dice que en aquel pueblo, pues había pocas casas, había pocos habitantes porque pues recién se estaba fundando también ese rancho, al igual que aquí La Barca. Apenas se habían repartido los ejidos, entonces la gente apenas estaba empezando a asentar, mucha gente apenas estaba empezando a trabajar sus tierras y pues en esa comunidad había muy poca gente. Y este señor era muy aficionado a la cacería. A él le gustaba mucho por ahí salir de cacería, pero como su esposa tenía poquito de haberse aliviado, pues el señor se privó un tiempo de salir a la cacería porque pues quería estar con su mujer, ¿verdad? Por ahí se dice que cuando las mujeres se alivian, pues viene lo de la cuarentena.
viene lo de la cuarentena y es cuando las mujeres están muy delicadas, que no pueden levantar peso, que tienen que cuidar a sus criaturas. Entonces por ahí se requiere mucho de la ayuda del marido para las labores de la casa y pues para ayudarle a cuidar al bebé, ¿verdad? Esta era una familia muy unida, se querían mucho el matrimonio y el señor siempre estaba al pendiente de su esposa. Entonces el señor se privó un tiempo de salir a la cacería, pero ya cuando esta señora cumplió 3 meses de haberse aliviado, o sea, aquel bebé tenía 3 meses de nacido, pues ya la señora había librado su cuarentena, ya la señora ya se podía valer un poquito más por ella, por sí misma. Entonces esta mujer le dijo a su marido, no, pues ya, si necesitas salir a hacer algún pendiente, pues ya lo puedes hacer, ya si quieres dejarme sola, pues a ratitos, ¿va? De todos modos no hagas confianza porque se me puede llegar a ofrecer algo y pues sí voy a necesitar de tu ayuda. Estoy viendo que Ana está muy entretenida acá. ¿Qué viste, Ana? No sé. De antemano yo quiero pedirle pues una disculpa por ahí a los dueños de estas casas. Lo hacemos sin el afán de ofender, de destruir. Solamente queremos explorar. Por ahí tenemos el permiso de algunos de los dueños de las casas. Bueno, les comentamos, ellos mismos nos platicaron algunas historias de aquí del lugar y nos dijeron vayan y graben. Sí, siempre lo hacemos con respeto, ¿verdad? Sí, siempre con respeto, con la intención más bien de que la gente conozca su rancho. No sé si por ahí, muy probablemente a lo mejor hay personas que descienden de las personas que vivieron aquí en esta comunidad. Probablemente, pues a lo mejor en Estados Unidos. Aquí la gente de aquí en nuestro pueblo, de todo el estado de Zacatecas, pues mucha gente se iba a los Estados Unidos, ¿verdad? Mucha gente se fue y muy probablemente haya gente que es descendiente y a lo mejor no conocen el rancho o ya tienen muchos años que no vienen o no lo ven. Pues aprovechamos para mostrarles las casas. Continuando con la historia, esta señora le dijo al marido, pues si quieres ya puedes salir a hacer tus cosas. Yo sé que a ti te gusta por ahí mucho salir de cacería, pues si quieres ven, nada más no te tardes. De todos modos sí quiero que estés al pendiente por si yo llegara a necesitar algo o Dios no lo quiera, algo me llegara a pasar, pues tenerte a la mano para que me ayudes, y no estar sola. Pues así lo hizo este señor. Se dispuso a preparar por ahí su escopeta, ensilló su caballo por la tarde y salió, se fue con rumbo a la sierra, como dice la canción, salió con rumbo a la sierra a cazar por ahí venados. Por ahí nos platican que en esa zona, en esa comunidad había mucho venado, que había muchísimo. De hecho tenían el permiso por cada temporada de salir a cazar. Había mucho venado en esa época. Entonces el señor ensilló su caballo y se fue con rumbo a la sierra. Este señor se fue con rumbo a la sierra y por ahí anduvo de cacería durante toda la tarde. Se le hizo noche y regresó a su casa, pero ya por ahí a la medianoche. Su casita pues era una casa de adobe, justo así como esta. El mismo estilo, mi gente, casitas chiquitas y de adobe. En una casa, en un ranchito muy viejito y pequeñito, así como este. Por eso nos gustó tanto este rancho para platicar la historia, porque yo me imagino que el lugar donde sucedió es muy similar a este. Este señor regresó a medianoche a su casa. Y al llegar, se detuvo con su caballo justo frente a la entrada de su casa. Y ya no pudo dar un paso más porque el caballo de plano se frenó y se negaba, no respondía a la rienda, el caballo ya no quiso avanzar. Porque justo en la entrada de la casa estaba un perro completamente negro, su pelo le brillaba y el tamaño de ese animal pues rebasaba el tamaño del perro más grande que ustedes puedan conocer, mi gente. De la raza de perro más grande que pueda haber, ese perro se llevaba por mucho en tamaño a esos animales. Ese perro estaba exageradamente grande, su pelo completamente negro y le brillaba a pesar de la oscuridad. En aquella época pues no había luz eléctrica, en aquel entonces se alumbraban con aparatitos de petróleo, con aparatitos con ese mentado candil.
la gente se iluminaba con esos aparatitos. Entonces, y las personas que tenían la posibilidad de comprar un aparato de esos. Entonces las noches en aquella época pues eran muy oscuras, y este señor, a pesar de la oscuridad, pues podía ver cómo le brillaba con mucha intensidad el pelo a ese animal, a ese perro de un tamaño exageradamente grande, un perro que nunca menciona este señor. Yo hasta el día de hoy nunca he visto una raza de un animal que tenga las proporciones que mi abuelito platicaba. Un perro muy grande, y los ojos completamente rojos. Por ahí dice este señor que su abuelito platicaba que el perro lo volteó a ver. El perro lo volteó a ver con esos ojos rojos intensos como si fueran lumbre. Y el señor se quedó como pasmado por unos minutos, por unos segundos. Por unos segundos se quedó congelado, ya no se pudo mover el señor. Como si aquel perro lo hubiera hipnotizado. El señor por algunos segundos no pudo hablar, no se pudo mover. No pudo mover ni un pie ni un brazo, nada. El caballo se negaba a avanzar. Y el señor, en cuanto pudo mover un brazo, lo primero que hizo fue levantar su escopeta y hizo 3 disparos al viento. Levantó su escopeta hacia arriba y disparó en 3 ocasiones. Y el estruendo que hizo la escopeta, los balazos, hizo que el perro saliera huyendo. El perro corrió hacia el arroyo y allá se perdió. Este señor se quedó por unos minutos montado en su caballo, esperando que los vecinos por ahí salieran a ver qué era lo que había pasado, porque este señor detonó su arma. Él pensó, seguro los vecinos van a salir y me van a preguntar que qué pasó, que a qué le disparé o que qué traigo, ¿verdad? Muy probablemente hasta me van a regañar porque ya es muy noche, y pues yo disparando, yo pienso que los asusté. Entonces muy probablemente ahorita van a salir y me van a llamar la atención. Pues no. ¿Cuál fue su sorpresa? Que nadie salió. El señor estuvo por unos minutos allá afuera de su casa. ¿Y cuál fue su sorpresa, mi gente? Que tampoco su esposa se asomó. Entró al corral, desencilló su caballo y caminó con rumbo hacia la entrada de su casa. Al acercarse a la puerta, se pudo dar cuenta que su hijo, el recién nacido, estaba llorando. Pero era un llanto desesperado. El señor tocaba la puerta que no tenía chapas, puerta que solamente estaba trancada con un palo por la parte de adentro. Él tocaba desesperado porque escuchaba a su bebé llorando desesperado, y a pesar de los toquidos tan fuertes, su esposa no respondía ni abría la puerta. El señor ya estaba muy preocupado, pensando en que muy probablemente algo le pasó a su esposa y algo le pasó a su bebé, porque la señora no respondía. Y el bebé lloraba de una forma desesperada. Este señor se puso muy nervioso y de una patada muy fuerte y con coraje, abrió la puerta y entró. ¿Cuál fue su sorpresa, mi gente? Que encontró a su mujer completamente dormida, sentada en la cama y con su bebé en brazos. La señora completamente dormida, como hipnotizada. El señor le hablaba y no, su esposa no respondía. Él se preocupó mucho y se le empezó a cruzar por la mente que aquel animal probablemente tenía algo que ver con lo que le estaba pasando a su esposa. Al ver que su esposa no respondía, al ver que su esposa nomás no podía despertar, por lo que hizo fue quitarle al niño, lo tomó en sus brazos y siguió intentando despertarla. Cuando esta mujer sintió que su bebé ya no estaba en brazos, despertó, reaccionó, volvió en sí. Se tardó unos momentos, se quedó ya en silencio con su mirada perdida. Miraba a su esposo, pero luego se miraba que en su mente estaba en blanco. Aunque estuvieran volteando a ver a su esposo, su mente estaba en blanco. La señora estuvo por un momento así,
hasta que recobró la conciencia y el esposo le preguntaba que qué tenía, que qué había pasado, que si no se daba cuenta que el niño estaba llorando. Y ella le dijo, no, ¿sabes qué? Yo no sé qué me pasó. Yo no sé qué me pasó, pero de pronto empecé a escuchar unos ruidos muy extraños afuera de la casa. Me levanté y abrí la puerta porque estaba escuchando esos ruidos. Yo pensé por un momento que a lo mejor eras tú que ya venías llegando. Se me hizo raro porque pues tú tienes la costumbre de chiflar, de llegar chiflando. No te escuché, no escuché el caballo, pero al escuchar esos ruidos yo pensé que probablemente ya venías llegando. Entonces lo estuve pensando por un momento, pensando en que sabrá Dios quién andaría ahí. Pero por un momento como que sentí que probablemente eras tú y decidí abrir la puerta y asomarme. Nada más la abrí un poquito, quité la tranca, abrí la puerta escasos 10 centímetros y me asomé. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que lo que miré afuera de la casa fue un animal muy feo. Un animal como si fuera un perro o un lobo, pero completamente negro y su mirada era como de maldad. El perro como si estuviera enojado, como rabiando, como si fuera un perro con rabia. Me pelaba los dientes y aventaba espuma por el hocico. Me dio mucho miedo y cerré la puerta y puse la tranca. El niño empezó a llorar muy desesperado, muy desesperado. Y yo lo cargué, lo tomé en mis brazos, me senté y me quedé pensando en que qué sería ese animal que estaba rondando fuera de la casa. Y la verdad, a partir de ese momento, yo ya no supe qué fue lo que sucedió. Y ya después de eso, pues ya nada más recuerdo que llegaste tú. Ya cuando yo recuerdo, lo que recuerdo después de eso es tenerte parado enfrente de mí con el niño en tus brazos. Antes de eso, yo no sé qué fue lo que sucedió. Este señor le platicó todo lo que a él le sucedió cuando llegó a la casa. Le dijo, fíjate, nunca se me había hecho tan noche y ahora que me tardé más, ahora que se me hizo tan tarde, te pasa eso, ya pasa de las 12 de la noche. Ya es muy tarde y fíjate, ya no te voy a dejar sola. La esposa no podía creer todo lo que su esposo le platicó. Ella pensaba, ¿cómo va a ser posible que hasta tiraste balazos y yo no los escuché? O sea, ni siquiera el estruendo del disparo me despertó. Ni siquiera el disparo, o sea, yo supongo que se tuvo que haber escuchado muy fuerte. El señor le dice, pues de hecho yo pensé que los vecinos iban a asomar a ver qué estaba pasando o a ver por qué estaba yo disparando, pero nadie salió. Aparentemente nadie se dio cuenta. Pues ya estuvieron platicando ahí los dos, la pareja, y cayeron en la conclusión de que lo más seguro es que aquel animal era un nahual. Porque en esa región se dice que todavía hoy en día hay mucho nahual. Los nahuales vendrían siendo, señores, personas que son brujos y tienen la habilidad en transformarse en algún animal o en lo que ellos quieran. Yo me imagino que ellos se pueden transformar en lo que ellos quieran. Entonces este señor y su esposa cayeron en la conclusión de que aquel animal era un nahual y los hipnotizó para poderse llevar al niño. Porque se dice, existe la creencia de que los nahuales tienen esa habilidad de poder hipnotizar a las personas para llevarse a los niños. Y a los niños se los vienen llevando para, sobre todo a los niños que no están bautizados, se los llevan para saciar su sed de sangre. Por ahí se dice que les chupan la sangre a los bebés. Entonces este señor se preocupó mucho por lo que acababan de vivir. Dijo, ¿sabes qué? Yo no sé qué vamos a hacer, pero yo voy a enfrentar a ese nahual. Yo lo voy a enfrentar porque yo tengo miedo de que algo le pueda suceder al niño. Por ahí la esposa le dijo, ¿sabes qué? Yo sinceramente tengo miedo. Tengo miedo que lo enfrentes porque ellos, ese tipo de personas, pues se dice que el mismo demonio les dio la habilidad de protegerse precisamente de las personas como nosotros. O sea, ellos tienen esa habilidad, ese don
de hipnotizarlo a uno, de dormirlo, para ellos poder hacernos daño. Y se dice que ellos adivinan las intenciones que a veces uno tiene. Entonces que lo enfrentes, a mí se me hace peligroso, a mí me da miedo. Dijo, mira, ¿sabes qué? No te preocupes. Yo sé cómo proteger a los niños. Gracias a Dios, mi mamá y mi abuela me platicaron muchas historias sobre eso, sobre las brujas y sobre los nahuales. Y mi mamá me platicó que hay varias formas de uno proteger a sus hijos de los nahuales y de las brujas. Entonces, yo sé cómo defender a mi hijo. Lo que sí es que hay que poner manos a la obra, porque lo más probable es que ese nahual va a estar rondando la casa, va a estar rondando a nuestro hijo. Entonces, sí necesito que me ayudes a poner manos a la obra para proteger al niño. Entonces este señor pues ayudó a su mujer. Una de las técnicas que yo conozco, que por ahí algunas personas mayores me lo han dicho, mi mamá me lo ha platicado, mi abuelita me lo platicaba. Hay una planta que se llama romero. Por ahí se dice que una de las mayores protecciones es cortar 2 ramitas de romero, las amarra uno en forma de cruz y la pone uno abajo de la almohada donde duerme el bebé. Otra es poner unas tijeras en cruz o pintar con cal una cruz en la entrada de la casa. Y se dice que ya con eso no pueden entrar. Hay muchas formas, mi gente, hay infinidad de formas que la gente platica que son protecciones para las brujas y para los nahuales. Este señor fue y platicó con uno de sus tíos, una persona ya mayor, y le platicó lo que le sucedió el día que se fue de cacería, y le platicó lo que le sucedió a su esposa. El tío le dijo, ¿sabes qué? Si tú piensas enfrentar ese nahual, necesitas curar tu arma, porque los disparos no les hacen nada, solamente curándolos. Te voy a mandar a un pueblo, vas a preguntar por tal persona y le vas a decir que te mandé yo, que necesitas que te cure tu escopeta y tus balas. Necesitan estar curadas. Él sabe cómo. No le preguntes qué es lo que va a hacer o cómo se le hace. Tú nada más dile que yo te mandé y que necesitas que te cure tu escopeta y tu arma, porque necesitas proteger a tu familia. Este señor así lo hizo. Fue y buscó a aquella persona, le curaron su escopeta, le curaron sus balas y él regresó a su casa. Su esposa también ya había hecho lo que ella tenía que hacer para proteger a su criatura. Y les dijeron, ahora sí, tienen que tener paciencia porque ellos saben cuándo deben de atacar. Ellos ya saben que ustedes están preparados y ellos esperan siempre el mejor momento para ir por ese niño. Entonces necesitan de ser muy pacientes, porque no va a ser el día que ustedes lo estén esperando, va a ser el día que a ustedes se les olvide o el día que ustedes piensen que no va a pasar nada. Ese mero día va a ser cuando el nahual va a ir por el niño. El señor estuvo por unos días durmiendo afuera de la casa, protegiendo su entrada. Estuvo por un tiempo protegiendo su entrada con la esperanza de ver aquel animal y dispararle hasta matarlo. Pero pasaron los días, pasaron los meses y aquel animal nunca se apareció. El niño dormía muy tranquilamente y la pareja se empezó a confiar. El señor decidió pues que ya estaba muy cansado de dormir afuera de su casa y decidió pues que ya era tiempo de quedarse en su cama. Pero de todos modos al pendiente, él de todos modos siempre vigilante, siempre muy atento a los ruidos que pudiera haber afuera de su casa, siempre tratando de no dormirse tan profundamente, de siempre estar consciente de lo que estuviera pasando en su casa o a los alrededores. Hasta que un día empezaron a escuchar ruidos muy similares a los que la señora escuchó aquel día. Despertó a su esposo y le dijo, ándale, que ya se oye, se me hace que allá anda ese maldito animal.
El señor rápido se dispuso a agarrar su escopeta, a agarrar parque y se salió de su casa y se puso en un punto estratégico donde él podía vigilar muy de cerca su casa. Y la señora agarró al bebé y a sus hijos, a sus otros 2 hijos, y se escondió en el interior de la casa. Aquel animal cayó de un salto a la pura entrada de la casa. De un salto se paró, se plantó enfrente de la casa. Un animal inmensamente grande, completamente negro y feo, feo. Sus dientes, como los de un animal con hambre, pelaba los dientes como si fuera a acechar, como si estuviera acechando a su presa. Y sus ojos rojos, 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 como si fueran un carbón ardiendo. Y se le miraba la maldad en su rostro a ese perro. El señor estaba listo con su escopeta, esperando a tener mejor visión y a tenerlo de un modo donde le pudiera disparar en un área que fuera letal, donde aquel animal instantáneamente perdiera la vida. El perro empezó a olfatear alrededor de la casa. Pero para esto, su tío le dijo: mira, todos los días tienes que dormirte con tu ropa volteada al revés. Volteas toda tu ropa al revés y te aseguras de tener a la mano las balas y la escopeta. Y pintas una cruz con cal en todas las entradas de tu casa y al frente de donde tú estés escondido, pintas una cruz con cal. El señor así lo hizo. Traía todas sus prendas, toda su ropa la traía al revés. No sé por qué, pero nos platica esta persona que su abuelo les platicaba pues que él así lo hizo, justo como su tío se lo dijo. Se volteó la ropa al revés, arrimó su escopeta, sus balas y pintó una cruz en varios puntos de la casa, pero sobre todo donde su mujer y sus hijos iban a estar escondidos y donde él iba a estar listo para disparar. Pintó una cruz con cal y aquel animal empezó a olfatear alrededor de la casa y poco a poco se fue acercando hasta donde el señor estaba escondido. Pero para su sorpresa, este animal, por más que olfateaba, no se daba cuenta que el señor estaba ahí escondido. El perro olfateaba y olfateaba, pero no. El señor no lo podía creer, que el perro, por más que olfateaba, no lo detectaba que él estaba ahí. El perro, al darse cuenta que probablemente ahí había un rastro, pero no podía dar con él, se dirigió hacia la entrada de la casa. Se dirigió hacia la entrada y siguió olfateando hasta que llegó al punto donde estaba aquella mujer escondida con sus hijos, donde estaba el niño y donde estaban los hermanitos, los otros 2 hermanitos. El perro se acercó y olfateaba y nomás no. De hecho, nos platica esta persona que su abuelo decía que él por un momento se puso muy nervioso porque este perro se acercó muy, muy, muy cerca, a unos centímetros, casi a unos centímetros de donde estaba su esposa con sus hijos. El señor estuvo pensando que muy probablemente ya los había encontrado, y en ese punto el señor no podía disparar porque estaba en riesgo pues su esposa y sus hijos. Por lo cerquita que estaba, decía, muy probablemente les toque una bala o un rozón, ¿verdad? Dios no lo quiera. Están en una zona muy peligrosa para que yo dispare. El señor estaba desesperado, no hallaba qué hacer. Pero en ese momento el perro se empezó a desesperar al darse cuenta que, pues, yo me imagino que podía oler a los niños, podía oler a la señora, podía oler al señor, pero no los podía encontrar. No sabía dónde estaba, no los podía ver. El señor estaba muy sorprendido. El perro salió, rabiaba con más coraje y empezó a dar vueltas como loco alrededor de la casa hasta que se puso en un lugar estratégico donde el señor se le facilitó el primer disparo. Le disparó y lo hirió aparentemente muy gravemente. Lo hirió. El perro pegó un aullido tan fuerte, tan ensordecedor, que el señor
dejó de escuchar por algunos segundos y le dejó un zumbido en sus sentidos de aquel aullido tan fuerte que aventó aquel perro, y luego salió corriendo con rumbo al arroyo una vez más, aventando unos alaridos de dolor, aquel perro aullando y pegando unos alaridos que poco a poco se iban transformando con los quejidos de una persona, con los quejidos de un hombre, aparentemente de un hombre ya de edad avanzada. El señor siguió disparando al viento con la esperanza de que aquel animal se asustara y ya no fuera a regresar, que se asustara tanto que dejara de luchar por ir a sacar a su hijo de la casa, por chuparle la sangre, o sabrá Dios qué sería lo que aquel animal quería hacer con esa criatura. Al siguiente día, en el pueblo, se escuchó la noticia de que el brujo local del pueblo, el brujo que todo el mundo conocía, al que muchas personas llegaron a acudir para que les ayudaran con algunas necesidades, con algunas cosas, pero que a la vez la gente no confiaba muy bien en él, porque se decía que ese brujo muy probablemente era un nahual, que estaba muy enfermo, que de pronto en la mañana aquel señor resultó muy enfermo y pues sus familiares lo estuvieron cuidando. A los 3 días esta persona fallece. Este señor fallece. Se corrió el rumor por todo el rancho de que pues el brujo más conocido del pueblo pues acababa de fallecer, que aparentemente estuvo 3 días muy enfermo y lamentablemente pierde la vida. Cuando lo fueron a sepultar, por ahí algunos conocidos del rancho, familiares de esta persona, platicaban pues que se estuvieron turnando para cuidarlo a este señor, porque lamentablemente no había una persona que se quisiera hacer cargo de él, porque pues la verdad nadie le tenía confianza. Porque se decía que él había dañado hasta mismos familiares, y por ahí se corría el rumor de que esta persona llegó a matar inclusive hasta sus propios nietos. Entonces pues los familiares pues no lo querían muy bien, la verdad no era una persona muy querida en la familia, y por ahí estuvieron platicando que algunas de las personas que lo cuidaron esos 3 días decían que el señor pues no estaba enfermo, más bien tenía un disparo en una de las costillas. Lo estuvieron atendiendo, pero al señor se le complicó y terminó perdiendo la vida. Entonces, casualmente, este brujo, este señor, vivía a espaldas de la casa de esta persona de la historia. Lo único que tenían que hacer para ir de la casa donde sucedió esta historia a la casa donde vivía el brujo era caminar hacia atrás de la casa de esta persona y cruzar el arroyo, y una vez que cruzaban el arroyo estaba la casa donde vivía aquel brujo. Entonces, muchas coincidencias, ¿no? Por ahí nos platica esta persona que su abuelo decía que el día que pasó esa situación y aquel supuesto brujo, estuvo muy enfermo en su casa, de ahí en adelante su niño dormía muy tranquilamente toda la noche, y una vez que el señor falleció, pues jamás volvieron a ser molestados, jamás volvieron a ver ese animal que acechaba la casa, y pues lo más probable es que aquel perro rabioso, pues era aquel brujo que se decía que era un nahual. Pues era un nahual, era el nahual, mi gente, y este señor, gracias a que pues se supo mover, buscó orientación, por ahí curaron su arma y logró defender a su familia de aquel nahual. La persona que nos platicó la historia nos menciona pues que es una historia muy conocida en su pueblo. Hoy en día esta persona nos dice que aquel bebé que el nahual acechaba pues vendría siendo su papá de esta persona. Hoy en día su papá ya tiene aproximadamente entre 60 y 70 años, aquel bebé, y aún conservan la escopeta
de aquel señor aún la conservan. Esta persona nos platica que en una ocasión, pues él ya está casado, vive en Ciudad de México, y en una ocasión él fue a visitar al pueblo de su papá, donde él nació, la casa donde a su papá lo acechaba aquel nahual. Fueron a visitar, y pues hoy en día también se dice que existen, todavía hay nahuales, todavía hay brujas, y esta persona platica que pues él tiene un bebé, y el día que fue a su pueblo, al pueblo donde su papá nació, donde su papá creció, en la noche su hijo estaba llorando, muy desesperado, no podía dormir en la noche, no los dejaba dormir a ellos tampoco, que él no dejaba de pensar en la historia de su abuelo. Cuando aquel nahual se quería llevar a su papá, no podía dejar de pensar en eso, y se le ocurrió una idea. Agarró la escopeta de su abuelo, la escopeta que perteneció a su abuelo, que ahora era de su papá, salió a la calle y disparó al viento en 3 ocasiones. Y mágicamente su bebé dejó de llorar y durmió muy tranquilo toda la noche. Pero él dice, esa escopeta está curada, y esa escopeta ya mató a un nahual. Entonces, ¿será coincidencia o tendrá algo que ver, verdad, con la historia que vivió su abuelo en aquella ocasión? Pues quién sabe, mi gente, pero pues yo he escuchado muchas historias sobre eso. Y pues este ranchito nos gustó mucho a Ana y a mí para venir a platicar esta historia, porque así como lo relata esa persona, era un ranchito pues así de viejo como las casas de adobe, justo como estas casas. Y pues dice que hoy en día pues el rancho, aunque aún vive gente, a diferencia de este rancho que ya no vive absolutamente nadie, está completamente fantasma este rancho, completamente abandonado. Pues allá en el de su papá todavía viven algunas personas, pero realmente ya son muy pocas, ya la mayoría de la gente se fue al pueblo. Y pues bueno, aquí es la barca, mi gente. También aquí hay antecedentes de que suceden cosas extrañas. Nosotros anduvimos aquí haciendo un recorridito, no vimos nada, no escuchamos nada, pero no sé si sea por la soledad, pero se siente un poquito extraño estar aquí, ¿verdad, Ana? Sí se siente un poquito extraño. Entonces, pues bueno, espero les haya gustado este video, espero les hayan gustado estas tapias y pues la historia del nahual. Nosotros ya nos vamos, mi gente, porque ya traemos hambre y yo creo que ya hay que retornar, ¿verdad? Sí. Pues bueno, despídete, Ana. Nos vemos, gracias. Pues bueno, mi gente, soy su amigo Luis Carrillo y Ana, y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias, mi gente.